La base de una conexión significativa. ¿Alguna vez has visto a alguien entrar en una habitación y conectar inmediatamente con todos los presentes? No es ningún tipo de magia, es una habilidad específica que puedes adquirir, y todo empieza con un factor que la mayoría de la gente pasa totalmente por alto. La verdadera base de toda conversación importante no es en realidad el carisma o la confianza, es la curiosidad sincera. Cuando sientes una curiosidad real por otra persona, todo en la interacción cambia. Tu lenguaje corporal cambia de forma natural, tus preguntas se vuelven más perspicaces y tu ansiedad social empieza a desvanecerse. Esto se debe a que la realidad de la conversación es que no se trata de montar un espectáculo, se trata de un proceso de descubrimiento. La mayoría de la gente comete el error básico de pensar que necesita ser la persona más interesante de la sala. Sin embargo, los individuos más magnéticos no son los que hablan con más brillantez, son los que escuchan con más intensidad. Se acercan a cada persona nueva como a un libro que se mueren por leer. En lugar de limitarte al típico ¿a qué te dedicas?, prueba a preguntar algo como ¿qué te ha mantenido ocupado últimamente que te entusiasme de verdad? Presta atención a la diferencia. La primera pregunta solo pide un título profesional, mientras que la segunda invita a una historia arraigada en la pasión. Cuando alguien te dé una respuesta, inclínate ligeramente, mantén un contacto visual suave y haz preguntas de seguimiento que profundicen en lo que realmente le interesa. Esta transición de centrarte en ti mismo a centrarte en la curiosidad cambia instantáneamente la forma en que la gente reacciona ante ti. Cuando una persona se siente genuinamente interesante para ti, recordará cómo la hiciste sentir mucho después de haber olvidado las palabras específicas que dijiste. Todos nos hemos visto atrapados en esas charlas en las que la otra persona solo espera su turno para hablar. La sensación de alivio cuando alguien te escucha de verdad es un sentimiento universal. He aquí una idea que vale la pena recordar. El carisma no consiste en ser impresionante, sino en estar impresionado. En el momento en que dejas de preocuparte por tu aspecto y empiezas a centrarte en lo que puedes descubrir, todo cambia. Es curioso cómo pasamos horas consultando reseñas de restaurantes en Internet, pero no dedicamos ni 30 segundos a sentir curiosidad por el ser humano que tenemos sentado enfrente. Preguntar, ¿cómo está el salmón aquí?, suele recibir más reflexión que preguntar, ¿cómo estás de verdad? Capítulo 1. La regla de los 3 segundos para las primeras impresiones. Hay una pequeña ventana de 3 segundos que determina exactamente cómo se va a desarrollar cada interacción. Si la pierdes, estarás luchando cuesta arriba todo el tiempo. Si lo logras, todo lo que venga después será mucho más fácil. Esos 3 primeros segundos de cualquier encuentro establecen la base emocional para el resto de la charla. En esos momentos vitales, la gente no juzga las palabras que usas, leen tu energía. El secreto es lo que yo llamo presencia antes que contenido. Estar totalmente presente incluso antes de preocuparte por lo que vas a decir. Así es como funciona el proceso. Antes de empezar a hablar, respira profundamente, establece un contacto visual intencionado y ofrece una sonrisa real que llegue de verdad a tus ojos. Esta secuencia específica envía una señal al cerebro de la otra persona que dice, te veo, estoy contigo y tú importas. Cuando conozcas a alguien nuevo, en lugar de lanzarte directamente al hola, soy, tómate un segundo para pausar, respirar, conectar con la mirada, sonreír y luego hablar. La diferencia es muy sutil, pero profunda. Te estás comunicando a un nivel emocional profundo antes de intercambiar una sola palabra. En un grupo intenta reconocer a todos con la mirada antes de empezar a hablar con alguien en concreto. Este sencillo movimiento cambia por completo la forma en que toda la sala responde ante ti. Esta inversión de 3 segundos da sus frutos durante toda la conversación. Crea una sensación de seguridad psicológica que permite una conexión mucho más profunda más adelante y te diferencia inmediatamente del 95% de las personas que se limitan a hacer las presentaciones en piloto automático. Todos hemos sentido esa diferencia entre ser vistos de verdad y simplemente ser procesados. Ese momento en el que alguien te mira como si fueras la única persona en la habitación importa inmensamente.
Recuerda que la calidad de tu atención determina la calidad de tu conexión. 3 segundos de presencia total valen más que 3 minutos de una conversación distraída. ¿Sabes cómo los perros se emocionan muchísimo solo porque los miras? Los humanos se comportan de forma muy parecida entre sí. Todos estamos esperando a que alguien se alegre de verdad de vernos sin que consulte su teléfono a mitad de nuestra frase. Capítulo 2. El arte de la pausa significativa. Lo que podrías pensar que es un silencio incómodo es, en realidad, tu herramienta de comunicación más poderosa. La mayoría de la gente siente prisa por llenar cada hueco en una conversación, pero los maestros de la comunicación hacen exactamente lo contrario. El silencio crea el espacio necesario para que surja el significado real. Cuando aprendes a adoptar pausas estratégicas, ocurren tres cosas. La otra persona empieza a revelar más. Tus propias respuestas mejoran significativamente y la conversación adquiere una profundidad emocional real. La clave está en saber distinguir entre un silencio incómodo y una pausa significativa. El primero nace de la ansiedad, mientras que el segundo nace de la intención. Cuando haces una pausa con confianza, transformas toda la energía de la interacción. Después de hacer una pregunta importante, intenta contar hasta 3 mentalmente antes de responder a lo que digan. Esto les da el espacio que necesitan para explayarse y les indica que realmente estás procesando sus palabras. Del mismo modo, después de que alguien comparta algo importante contigo, no te apresures a llenar ese espacio. Un asentimiento reflexivo y un momento de silencio honran lo que acaban de compartir. Este único gesto distinguirá inmediatamente tu estilo conversacional del de todos los demás. La gente se sentirá escuchada a un nivel mucho más profundo porque estás dando espacio para que sus palabras respiren y te encontrarás respondiendo desde la sabiduría en lugar de la simple reacción. En una cultura llena de interrupciones y ruido constante, la capacidad de crear un espacio de calma en una conversación es cada vez más rara y valiosa. He aquí una verdad contradictoria. Cuanto menos temas al silencio, más querrá la gente hablar contigo de verdad. Correr para llenar cada hueco indica una sensación de inseguridad, mientras que las pausas cómodas indican confianza. Hemos llegado a un punto en el que solo 2 segundos de silencio en una conversación parecen una eternidad. Resulta incómodo, ¿verdad? Nuestros antepasados solían pasar horas en un silencio cómodo alrededor del fuego, pero ahora nos ponemos nerviosos solo esperando a que aparezcan los globos de texto. Capítulo 3. Preguntas de alto valor para ganar profundidad. Existe un tipo específico de pregunta que puede transformar instantáneamente un intercambio superficial en una conversación significativa. La mayoría de la gente nunca llega a aprender cómo hacerla. Las preguntas de alto valor invitan a contar historias en lugar de simples hechos, crean espacio para la emoción en lugar de solo para la información. La estructura es sencilla pero muy potente. Pregunta sobre procesos, transiciones y sentimientos en lugar de solo sobre estatus o datos. En lugar de preguntar ¿a qué te dedicas?, prueba con ¿qué parte de tu trabajo te entusiasma últimamente? En lugar de ¿has estado aquí antes?, prueba con ¿cuál es tu historia con este lugar? Estas preguntas evitan el habitual piloto automático social e invitan a compartir de forma auténtica. El principio clave es que las preguntas que empiezan con ¿qué o cómo? Suelen crear más espacio de conversación que las que empiezan por ¿haces? O ¿eres?, que normalmente pueden responderse con un simple sí o no. Cuando conozcas a alguien nuevo, en lugar del estándar ¿de dónde eres?, prueba con ¿qué hay del lugar donde creciste que haya dado forma a quien eres hoy? O en lugar de ¿tienes planes para este fin de semana?, pregunta ¿qué es lo que más te ilusiona ahora mismo? Fíjate en cómo estas preguntas invitan a la reflexión en lugar de a la simple recitación. Las preguntas de alto valor no solo mejoran esa conversación específica, cambian la forma en que la gente te percibe. Te conviertes en alguien que ve bajo la superficie y que crea espacio para una conexión auténtica. En un mundo de intercambios superficiales, todos nos hemos quedado atrapados en esos bucles infinitos de ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien.
El alivio cuando alguien pregunta algo que realmente invita a una conversación de verdad es universal. Recuerda que las personas no conectan a través de preguntas perfectas, conectan a través de la humanidad compartida. Tus preguntas simplemente crean el espacio para que esa humanidad emerja. Es irónico que compartamos de buena gana nuestros datos de ubicación con aplicaciones aleatorias, pero nos sintamos incómodos cuando alguien hace una pregunta ligeramente personal en una conversación real. ¿Dónde crecí? Eso es información privada. Pero claro, Google Maps, adelante, rastrea todos mis movimientos. Capítulo 4. Leer la sala y el lenguaje oculto. ¿Y si te dijera que hay toda una conversación ocurriendo bajo las palabras, un lenguaje que la mayoría de la gente pasa por alto por completo, pero que en realidad controla cada interacción? Leer la sala no es algo místico, es metódico. Se trata de sintonizar tres canales al mismo tiempo: el lenguaje corporal, el tono emocional y la energía conversacional. El lenguaje corporal proporciona el contexto. Debes fijarte en los cambios de postura, las microexpresiones y el movimiento de los ojos. El tono emocional revela los sentimientos subyacentes. Escucha los cambios en el tono de voz, el ritmo y el volumen. La energía conversacional muestra el nivel de compromiso. Presta atención al tiempo de respuesta, la elaboración y si corresponden con preguntas. La idea clave aquí es que estas señales a menudo contradicen las palabras que se dicen. Cuando hay una contradicción, debes confiar en las señales no verbales siempre. Cuando alguien dice "eso es interesante" mientras se echa hacia atrás con los brazos cruzados, está señalando desacuerdo o incomodidad. En lugar de simplemente continuar con tu argumento, prueba a decir: "siento que me he perdido algo. ¿Cuáles son tus impresiones?". Esto reconoce la conversación oculta y crea espacio para la honestidad. Del mismo modo, cuando notes que a alguien se le iluminan los ojos en medio de una conversación, aunque sea brevemente, esa es tu señal para profundizar más en ese tema. Ese destello momentáneo indica que has tocado algo significativo. Leer estas señales sutiles te permite navegar las conversaciones con una precisión casi sobrenatural. Sabrás cuándo profundizar, cuándo pivotar, cuándo apoyar y cuándo desafiar, a menudo antes de que la otra persona sea consciente de su propio estado. Todos hemos tenido la experiencia de sentir algo no dicho en una conversación. Esa intuición no es aleatoria, es tu cerebro procesando miles de señales sutiles que la mayoría de la gente ignora. Las partes más importantes de cualquier conversación nunca se dicen en voz alta. Aprende a escuchar con los ojos y oirás lo que la mayoría de la gente se pierde por completo. Es curioso cómo analizamos un mensaje de texto durante horas. ¿Un punto significa que están enfadados? ¿Qué significan esos 3 puntos? Pero luego estamos en una habitación con alguien que envía docenas de señales físicas y, de repente, somos completamente ajenos. Parecían estar bien. No, estaban parpadeando en código Morse pidiendo ayuda. Capítulo 5. La técnica del boomerang conversacional. Nunca más tendrás que preocuparte por qué decir a continuación. Esta técnica garantiza que siempre tendrás la respuesta perfecta en cualquier conversación con cualquier persona. El boomerang conversacional es un proceso de 3 pasos que crea un flujo natural: recibir, reflejar y retornar. Cuando alguien comparta algo contigo, primero recíbelo por completo. Luego refléjale un elemento clave para demostrarle que lo has entendido. Por último, retorna una idea relacionada o una pregunta que haga avanzar la conversación. La magia ocurre en ese paso de reflexión. Al reflejar una palabra clave, una frase o un sentimiento, creas un poderoso puente de conexión. No se trata solo de repetir lo que han dicho, se trata de resaltar lo que más importa de lo que han compartido. Si alguien dice: "el trabajo ha sido un reto últimamente con todos los proyectos nuevos", podrías responder: "¿proyectos nuevos que crean retos? ¿Cuál ha sido la parte más inesperada de todo eso?". Fíjate en cómo has reflejado los elementos clave, proyectos nuevos y retos, y luego has retornado con una pregunta que invita a profundizar. Esta fórmula funciona en cualquier contexto. Parece que esas vacaciones eran exactamente lo que necesitabas.
¿Qué momento del viaje destaca más ahora que has vuelto? Este enfoque logra tres cosas a la vez. Demuestra que estás escuchando de verdad, valida su experiencia y crea un flujo de conversación natural sin transiciones incómodas ni saltos de tema. Todos hemos tenido ese momento de pánico cuando no sabemos qué decir a continuación. Esta sencilla técnica elimina por completo ese miedo al utilizar las propias palabras de la otra persona como brújula conversacional. El secreto para no quedarse nunca sin cosas que decir no es tener frases más ingeniosas, es prestar más atención a lo que ya se está diciendo. Todo lo que necesitas para la siguiente gran pregunta está escondido en su última respuesta. Es irónico que nos estresemos tanto por mantener la conversación cuando la mayoría de la gente está prácticamente suplicando que alguien escuche de verdad lo que ya está diciendo. Es como buscar desesperadamente las llaves cuando las tienes en la mano todo el tiempo. Capítulo 6. Navegar conversaciones difíciles con elegancia. Las conversaciones que más tememos son a menudo las que más necesitamos. He aquí cómo transitarlas con confianza y mantener intacta la conexión. Las conversaciones difíciles se vuelven transformadoras cuando cambias tu objetivo de ganar a comprender. El marco llamado puente antes que barrera crea seguridad antes de abordar cualquier desafío. Empieza por establecer un terreno común, un valor compartido, un objetivo o una preocupación. Utiliza afirmaciones con yo para expresar tu experiencia sin lanzar acusaciones. Haz preguntas genuinas que inviten a su perspectiva en lugar de activar sus defensas. Y lo que es fundamental, reconoce su punto de vista antes de ofrecer el tuyo. En lugar de decir, siempre llegas tarde, es una falta de respeto, prueba a decir, valoro el tiempo que pasamos juntos, terreno común, y he notado un patrón de empezar más tarde de lo planeado, observación sin juicio. Me siento ansioso cuando estoy esperando, impacto personal. ¿Cuál es tu perspectiva sobre nuestros horarios? Este enfoque crea la seguridad psicológica que permite un diálogo real sobre el problema en lugar de limitarse a provocar reacciones defensivas. Dominar las conversaciones difíciles no solo resuelve problemas, profundiza las relaciones. Cuando puedes navegar por terrenos complicados con elegancia, construyes un nivel de confianza que fortalece todas tus interacciones. También desarrollas la confianza que te permite abordar los problemas a tiempo antes de que se conviertan en conflictos mucho mayores. En un mundo en el que los temas difíciles se suelen evitar o se abordan con hostilidad, la capacidad de crear un espacio para un diálogo honesto y respetuoso es cada vez más valiosa. La frase más poderosa en las conversaciones difíciles es simplemente, ayúdame a entenderlo, no como un desafío, sino como una petición genuina. Estas tres palabras crean espacio para la comprensión donde los argumentos suelen crear muros. Es curioso cómo ensayamos una conversación difícil 47 veces en nuestra cabeza y, de alguna manera, la versión real nunca sigue ese guión. Es como ensayar una coreografía de baile para descubrir que tu pareja está bailando la Macarena mientras tú intentas hacer ballet. Capítulo 7. Conexión a través de los canales digitales. La comunicación digital no es solo un medio diferente, es un lenguaje completamente distinto. He aquí cómo mantener una conexión auténtica cuando no puedes ver las expresiones ni oír el tono de una persona. El reto de la comunicación digital es la ausencia de señales no verbales que suelen transmitir el 70% del significado. Para compensar esto, necesitamos prácticas deliberadas que reconstruyan ese ancho de banda emocional perdido. El principio clave es aumentar la claridad para evitar interpretaciones erróneas. Sé más explícito con tu tono, proporciona más contexto a tus peticiones, comprueba que se te entiende con más frecuencia y adapta el medio al mensaje. Los temas complejos o emocionales suelen merecer una comunicación sincrónica. En lugar de enviar un mensaje de texto que diga, tenemos que hablar del proyecto, lo que podría generar mucha ansiedad, prueba con, tengo algunas ideas sobre cómo podríamos plantear el calendario del proyecto. ¿Tienes 15 minutos para hablarlo mañana? No es nada urgente. Fíjate en cómo el contexto adicional y el indicador de tono explícito cambian por completo el impacto emocional. Del mismo modo, en las conversaciones importantes,
Considera empezar las videollamadas con un breve momento de conexión antes de sumergirte en el contenido. Un sencillo ¿cómo estás de energía hoy? Crea el contexto que sería visible de forma natural si estuvieras allí en persona. A medida que nuestras relaciones se trasladan a los espacios digitales, dominar estos principios no solo mejora la claridad, sino que mantiene nuestra humanidad. Te conviertes en alguien que crea seguridad psicológica en todos los canales, salvando la desconexión natural que la tecnología puede crear. Todos hemos experimentado ese momento de pánico cuando un mensaje se malinterpreta o el tono se pierde por completo. Estos principios ayudan a prevenir esos malentendidos antes incluso de que ocurran. La comunicación digital no tiene por qué significar desconexión. La clave es ser el doble de explícito con lo que se transmitiría automáticamente en persona: contexto, intención y emoción. Es increíble cómo hemos evolucionado durante millones de años para leer las expresiones faciales más sutiles, y ahora intentamos transmitir emociones complejas con combinaciones de signos de puntuación y emojis. No estoy enfadado. ¿Ves el signo de exclamación? Eso significa que estoy bien. Capítulo 8. El poder de la presencia plena. Hay una cualidad que algunas personas aportan a una conversación que te hace sentir como si fueras la única persona del mundo. No es carisma, es presencia, y se puede desarrollar. La presencia conversacional es la capacidad de estar plenamente aquí, ahora mismo, con esta persona, en este momento. Es algo cada vez más raro en un mundo distraído, lo que la hace cada vez más poderosa cuando la cultivas. La práctica tiene tres componentes: presencia física, tu cuerpo está quieto, tus dispositivos guardados, tus ojos atentos; presencia mental, tu atención no vaga por el pasado o el futuro; y presencia emocional, te permites dejarte afectar por el intercambio. La idea clave es esta: la presencia no es pasiva. Es una elección activa, momento a momento, de devolver continuamente tu atención a la persona que tienes delante. Antes de las conversaciones importantes, respira profundamente 3 veces y proponte la intención clara de estar plenamente presente durante la interacción. Cuando notes que tu mente divaga, tráela de vuelta suavemente, centrándote en la experiencia sensorial, el sonido de su voz, la expresión de sus ojos, y elimina físicamente las distracciones que reclaman tu atención, especialmente el teléfono. En un mundo de atención parcial constante, la presencia plena es un regalo poco común. Cuando desarrollas esta capacidad, no solo tienes mejores conversaciones, sino que creas momentos de conexión genuina que destacan en la vida de las personas. También experimentas la profunda satisfacción que produce conocer de verdad a otro ser humano más allá de la superficie. Todos hemos sentido la diferencia entre ser vistos de verdad y ser simplemente tolerados. Esa sensación de que alguien está completamente contigo, no solo física, sino mental y emocionalmente, es cada vez más rara y valiosa. La calidad de tu presencia determina la calidad de tu relación. 5 minutos de atención plena crean más conexión que una hora de distracción. Es irónico que ahora necesitemos programar tiempo de calidad, cuando se suponía que todo el tiempo era de calidad. Lo siento, no te he escuchado durante la primera hora. Los próximos 15 minutos son nuestro espacio designado para una conversación significativa. Capítulo 9. El hilo de oro de la curiosidad auténtica. Y si existiera un único principio que funcionara en todas las conversaciones, ya fuera con un desconocido, con una pareja de 30 años o con un colega difícil, lo hay. Se llama el hilo de oro. El hilo de oro es el principio de la curiosidad auténtica combinada con una atención generosa. Es la elección constante de estar genuinamente interesado en comprender a la persona que tienes delante, sin ninguna agenda ni actuación. Este principio funciona de forma universal porque aborda el deseo humano básico de ser visto, escuchado y valorado. Trasciende las diferencias culturales, los tipos de personalidad y los contextos de las relaciones, porque conecta con lo que nos hace fundamentalmente humanos. La práctica es sencilla pero transformadora. Aborda cada interacción con la pregunta: ¿quién es esta persona y qué puedo aprender de ella?, en lugar de ¿cómo me están percibiendo?
Al conocer a alguien nuevo, en lugar de preparar mentalmente lo que vas a decir sobre ti, siente curiosidad por su experiencia. Con una pareja de larga duración, practica el arte de hacer preguntas como si todavía la estuvieras descubriendo por primera vez. En un conflicto, siente una curiosidad genuina por su perspectiva en lugar de centrarte en defender la tuya. En cada caso, el hilo de oro de la curiosidad y la atención crea una conexión que las técnicas por sí solas no pueden lograr. Este principio no solo mejora las conversaciones individuales, transforma toda tu experiencia de conexión humana. Empiezas a ver cada interacción como una oportunidad de descubrimiento en lugar de como una actuación, y desarrollas la rara capacidad de crear una conexión significativa en cualquier contexto con cualquier persona. En un mundo que a menudo se siente cada vez más dividido y aislado, la capacidad de crear una conexión auténtica por encima de las diferencias no solo es valiosa a nivel personal, sino que es esencial a nivel social. Recuerda esto. La diferencia entre una charla superficial y una gran conversación no son tus técnicas, es tu intención. La curiosidad genuina puede compensar casi cualquier error conversacional. Las técnicas perfectas sin un interés auténtico siempre resultarán vacías. Es curioso que tengamos miles de libros sobre habilidades de conversación cuando los niños dominan de forma natural el hilo de oro. Hacen preguntas interminables y prestan una atención indivisa a lo que les interesa. En algún momento del camino sustituimos la curiosidad por la preocupación por quedar bien. Quizá el secreto sea simplemente ser más como cuando teníamos 5 años, menos las preguntas sobre mocos. La capacidad de hablar con cualquiera, en cualquier momento y en cualquier lugar no consiste en tener las frases o técnicas adecuadas. Consiste en aportar una calidad constante de presencia y curiosidad a cada interacción. Cuando combinas las habilidades que hemos explorado, pausas estratégicas, preguntas de alto valor, conciencia emocional y presencia, con el hilo de oro del interés genuino, transformas no solo tus conversaciones, sino tu experiencia de ser humano. Porque en el fondo la conversación no consiste solo en intercambiar información, se trata de la rara y hermosa oportunidad de ser testigo del mundo interior de otra persona y de que el tuyo sea presenciado a cambio. En un mundo de creciente desconexión, eso no es solo una habilidad, es un superpoder. Si estas estrategias para dominar el arte de la conversación han cambiado tu forma de ver tus interacciones diarias, suscríbete al canal y dale a me gusta a este vídeo. Nos dedicamos a descubrir las dinámicas ocultas de la conexión humana que la sociedad suele pasar por alto. Construyamos juntos un futuro más conectado. El próximo capítulo de nuestra guía de comunicación se abrirá pronto.